Hola, muy buenas. Hoy es lunes, hoy estoy en casa. Ayer no pudimos salir por causa de alertas que hubo de lluvia y, en fin, me quedé en casa. Y voy a compartir hoy lunes lo que tenía pensado compartir ayer, por supuesto. El versículo es: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Eso está en Marcos capítulo 5, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pues después de haber leído sobre este pasaje y este tema, el mandamiento de Jesús de pasar al otro lado, no puede uno dejar de sorprenderse al ver que es cuando llega la noche. Los discípulos podrían muy bien haber dicho, maestro, rabí, Señor, Jesús, mira, vamos a esperar mañana por la mañana y no vayamos ahora de noche, que no vemos nada, la oscuridad está aquí y por supuesto no sabemos si se levantará alguna tormenta o alguna ola o cualquier cosa que pueden llegar a fastidiar, ¿no?, nuestra manera de ir hacia ese lugar. Pero ellos obedecieron y se fueron para ese lugar de noche. Y pasa lo que pasa, que se levantó una tormenta, empezó a entrar agua, los discípulos achicando agua y Jesús allí dormido en su lugar tranquilo. Y resulta que, claro, ellos estaban un poco preocupados. El agua entrando, la tormenta allí, fuera, todo oscuro, sin saber si van a poder llegar o no. Llega un momento en que ellos tienen que llamar al Señor y le dice, Maestro, ¿no ve que perecemos y estás tú ahí dormido tranquilamente? Y el Señor se levanta, reprende el mar, reprende el aire, reprende la tormenta y ya se hizo bonanza. Y ellos se quedaron un poco atónicos como diciendo, ¿quién será este que incluso le manda al viento, a las aguas, manda la tormenta y le obedece? Y, en fin, allí se hace bonanza y ellos pues pasan al otro lado, tranquilamente pasan al otro lado. Y allí se encuentran con un hombre, un gadareno, poseído por una legión de malos espíritus, y el Señor lo libera de esos malos espíritus, haciendo que los espíritus se vayan a un hato de cerdo que había allí y se tiran al mar. Y este hombre queda totalmente libre de esa posesión. Los gadarenos, cuando se enteran, lo primero que hace es llegar a Jesús e invitarle a irse. El que se quedó sano quiso seguirlo, pero el Señor le dice que vaya y cuente cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Por supuesto, esto es digno de admirar. Lo que me sorprende, sobre todo, es que con todos los discípulos van hacia la tierra de los gadarenos solamente para liberar una persona. Los demás lo invitaron a irse, pero una persona necesitaba ser liberada y el Señor cruzó de noche, donde había tormenta, donde el agua entraba en la barca, y fue solamente para liberar una persona. Yo no sé lo que pensarían los discípulos, pero yo personalmente hubiera pensado diciendo, Señor, tanto para una persona nada más. Pensamos que iba a sanar a la ciudad entera, que iba a liberar la ciudad entera, que iba a predicar la venida
de la presencia de Dios a la ciudad entera, pero no, viniste solamente para liberar una persona. Esto es digno de admirar porque el Señor no le importa cruzar un mar, pasar por en medio de la tormenta e ir a salvar una sola alma. Eso es grandísimo. Yo no sé, nosotros sí, hoy en día, el cristiano hoy en día podría llegar a hacer eso, llegar a oír realmente la palabra de Dios, que le diga, ve a tal sitio, como Pablo y Silas, que se fueron a Filipo. ¿Para qué? Para el carcelero, aunque después se convirtió toda la familia de él y quizás muchos de los presos que había en la cárcel. Pero ellos iban solamente porque había escuchado la voz de una persona clamando, diciendo, ven aquí. Era el carcelero, por una sola persona. Felipe fue llevado al desierto para una sola persona, un etíope que iba en un carro y que estaba leyendo sin saber a qué venía esa lectura, ni qué significaba esa lectura, ni nada. Pero el Señor, por una sola alma que realmente lo está buscando y está deseando de conocerlo, envía a sus discípulos. Después Felipe, una vez que el hombre fue bautizado, desapareció. Una sola alma. No sé cuántos de nosotros pueden realmente, porque muchas veces decimos, bueno, el Señor me está llamando al ministerio, el Señor me está llamando a esto, y muchas veces son, digamos, deseos nuestros, ¿no? Deseos de nuestro corazón de poder ser alguien dentro de la congregación que predique fenomenalmente, que cante extraordinariamente, que toque los instrumentos preciosamente, y muchas veces son deseos de nuestro corazón. O si somos alguien dentro de la iglesia y conocemos a alguna persona que sabe tocar instrumentos y que tiene una bonita voz, pues nos encantaría que ellos fueran los que dirigieran la alabanza, los que llevaran la alabanza y no pensar en nadie más, dejarle un ministerio que a lo mejor Dios no se lo ha dado, se lo damos nosotros. Y nosotros muchas veces, por nuestros propios deseos, queremos ser alguien y servir al Señor en algún sitio que realmente merezca la pena. Yo admiro un hermano, no voy a procurar no decir su nombre, que él se fue a los países musulmanes y mira que le han ofrecido cosas para quedarse en un sitio de pastor, pero él, su llamado hacia el mundo musulmán era más fuerte. De hecho, una de las veces en un atentado le pegaron un tiro, pero gracias al poder de Dios él se recuperó. Pero ustedes que creen que después del tiro él se echó atrás, no, se fue otra vez. Y eso para mí es verdaderamente un llamado de parte de Dios, que a él no le importaba que le hubiesen pegado un tiro, no le importaba que le ofrecieran dinero por quedarse de pastor en un sitio, no. Su llamado era al mundo musulmán y del mundo musulmán, de sitio que a uno no le gustaría ir.
porque hay mucha represión y muchas cosas que no merecen la pena para la vida de uno, un temor. Pero cuando uno tiene el llamado y sabe que Dios va con ellos, los discípulos tenían un problema. Estaban en la barca y no se dieron cuenta que en la barca estaba Jesús con ellos. Jesús estaba con ellos en la barca. Hoy en día tenemos ese mensaje. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Todos los días el Señor está en esta barca, en mi barca, soy yo la barca. Tú eres la barca y el Señor está contigo. Él lo dice, aquí yo estoy con vosotros. Yo estoy, no dice yo estaré o yo estuve, no. Aquí yo estoy hoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tremendo mensaje de parte de nuestro Señor. Y es más, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y de las aguas. Toda potestad, todo poder. Y cuando dice todo, es todo. También dice en Colosenses, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, toda la plenitud de la deidad. Toda. No hay un rinconcito que esté medio vacío. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo Jesús. Y Él no le importa ir a por una sola alma. Y si hay que cruzar un mar, lo cruza. Y si en ese mar se levanta una tormenta o una tempestad, da igual, hay que seguir adelante. Por nuestra vida vamos a tener muchas tormentas, muchas tempestades, muchas ganas de dejarlo todo, de abandonar, de tirar la toalla, pero el Señor sigue diciendo, vamos adelante. Vamos adelante. Eso es realmente maravilloso, que el Señor nos diga de seguir adelante. Una sola alma. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de ir a por una sola alma? A lo mejor, que te digo, a China o a Corea del Norte, que es muy difícil entrar allí. Pero vamos a suponer que el Señor te dice, quiero que vaya a Corea del Norte porque hay alguien que necesita recibir mi palabra. Es muy difícil entrar allí. Es muy difícil entrar en países realmente, digamos, ateos o de otras religiones que son la esencia de estas naciones. Pero si el Señor te manda, Él estará contigo en medio de las tormentas, en medio de las tempestades, en medio de los ríos y de los mares donde te puede hundir. El Señor está contigo, como estuvo con Pedro cuando le dijo, Señor, sálvame. Y Él le cogió la mano y lo levantó. Pedro dudó. Muchas veces nosotros podemos dudar. Puede que no nos sintamos capaces, pero el Señor es el que tiene toda potestad. Y Él, si Él te dice de ir a un sitio, ve, con toda certeza, Él te va a prosperar y te va a bendecir porque obedeciste. Tenemos muchos ejemplos así. Por una sola alma que a lo mejor esa alma va
a conseguir que otros crean, el carcelero, su familia, los presos, la samaritana que estaba en el pozo, ella sola. El Señor se quedó allí esperando esa alma. Los discípulos fueron a comprar víveres, pero Él se quedó allí. Él sabía que había alguien que necesitaba liberación, alguien que necesitaba sanidad. Y llegó esta samaritana, con todo el calor de la tarde. Llegó, cuando vio a un hombre allí seguramente temió, diciendo, a lo mejor ahora me va a echar en cara que soy esto y que soy aquello y que soy lo otro y que no tengo derecho. Seguramente temió. Pero el Señor esperó y después le dijo, dame de beber, mujer. Ella se sorprendió que el hombre le hablara, porque seguramente en el pueblo poca gente le hablaría por su manera de andar y de ser. Por una sola alma. Y sabe, ella a través de esa alma, de esa mujer, Samaria, conoció la palabra del Señor, reconoció al Mesías, reconoció al ungido, al enviado, al que iba a liberar al pueblo de Israel, al que iba a unir el mundo con Dios. Ellos le llegaron a decir, ya no creemos solamente por lo que tú nos has contado, sino porque hemos visto. Así, por una sola alma, muchas veces se puede multiplicar. ¿Quién sabe lo que hizo el etíope después de bautizarse y después de haber recibido el conocimiento de la palabra? No sabemos hasta dónde llegaría la predicación de este hombre. Pero muchos recibieron la palabra. Y muchas veces por uno solo. Como dice en Santiago, una pequeña llama puede incendiar un gran bosque. Y nosotros lo sabemos porque tenemos ejemplos aquí en España de cómo arden los montes. En miles de hectáreas arden por quizá una pequeña llama, un cigarrillo tirado mal, una brasa que no hemos terminado de apagar. Una pequeña llama puede incendiar un bosque entero. Por una sola alma. Yo no sé lo que hizo el Gadareno. El Señor le dijo, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No sabemos lo que pasó después, pero seguramente hubo una explosión de la palabra de Dios. Una sola alma. No quiero seguir más, solamente eso, decirte que muchas veces nosotros no sé si seríamos capaces de cruzar por todo lo que hay que cruzar para llegar a sanar, a liberar y a salvar una sola alma. Yo a lo mejor ahí de los discípulos hubiera dicho, Señor, espérate a que amanezca y que veamos cómo está el mar. Pero obedecieron, se metieron en la barca y se fueron. Después podrían haberle dicho, Señor, tanto jaleo por una sola persona para liberar a uno. Muchas veces podemos pensar eso, ¿no? Decir, Señor, por una sola persona tú me vas a decir que cruce. Pensémoslo, queridos hermanos, una sola alma. Una pequeña llama puede incendiar un gran bosque. Que Dios os bendiga y hasta la semana que viene.